Credo in unum Deum, Patrem omnipotente. Bien amigos, shalom, shalom. Continuamos con el estudio de la Dei Verbum. Bien, pues ahora nos encontramos en este capítulo número 6 que se titula La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Este número 21 titulado La Iglesia venera las Sagradas Escrituras. Dice, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la sagrada liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la sagrada tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y los apóstoles. Bien, en esta primera parte del número 21 nos habla que la Iglesia siempre ha venerado, siempre ha considerado como importante la Sagrada Escritura. Inclusive nos dice, las ha venerado igual que al mismo cuerpo del Señor. Como si quisiera decir el Concilio Vaticano II, el cuerpo de Cristo y la palabra de Dios están en la misma dimensión. Los ha venerado al igual. Por eso, nosotros somos alimentados, dice, en la mesa con dos grandes alimentos, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Y si se fijan, hermanos, esto es algo que nosotros vemos muy evidente en la Santa Misa. La misa nosotros la podemos encontrar conformada por dos grandes alimentos, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra que comprende estos ritos iniciales, la primera lectura, el salmo con el cual nosotros le respondemos a Dios a través de la misma palabra de Dios que es con los salmos, la segunda lectura, el evangelio, la homilía, que es una explicación de la palabra de Dios. Todo esto es el primer gran alimento que tenemos. Y el segundo gran alimento que tenemos en la misa es la liturgia de la Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, ustedes ven que se enaltece la palabra de Dios con algunos gestos como como cuando el sacerdote va y lee el Evangelio, al terminar de leerlo, besa el libro sagrado, besa la palabra de Dios para venerarlo, así como el sacerdote besa el altar al inicio de la misa, también el sacerdote besa. Inclusive cuando es un obispo el que está presidiendo la misa, cuando termina el diácono u otro sacerdote de leer el evangelio, van y le llevan al obispo el evangelio para que lo venere, para que lo bese. Entonces, esto es algo esencial. Reconocer que en la Biblia, que la Sagrada Escritura se venera igual que el mismo cuerpo de Cristo. Por eso nosotros no pudiéramos
tratar la Biblia así como cualquier libro, dejarla en el suelo, etcétera. No, porque reconocemos que ahí está contenida la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios hace resonar en nuestros corazones la palabra que fue transmitida por los profetas y los apóstoles. Continúa el mismo número 21 diciendo, es necesario por consiguiente que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y tanta es la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor en la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Muy a propósito se aplican en la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y darle herencia a todos los que han sido santificados. Bien, entonces miren, aquí nos habla de algo bien importante. Toda predicación que se hace en la iglesia, sea dentro de la misa o sea fuera de la misa, toda predicación, toda enseñanza que se dé en la iglesia tiene que estar sostenida por la Sagrada Escritura. Tiene que tener por base la Sagrada Escritura. Yo en misa, si como sacerdote la homilía o el sermón no hablo de la palabra de Dios, no hablo de lo que está ahí escrito, estoy cometiendo una falta grave. Yo en toda predicación, sea en la misa, sea en otro sacramento, sea en alguna otra enseñanza, mi predicación debe estar sostenida y nutrida por la Sagrada Escritura, no por mis propias enseñanzas, no por mis opiniones, no por lo que yo creo. Es la palabra de Dios. Ahora, ojo, se habla de la predicación eclesiástica y también se habla en el punto anterior, se hablaba de que la Sagrada Escritura es venerada en la Sagrada Liturgia. ¿A qué se refiere esto de Sagrada Liturgia? Pues se refiere a que en en todas las eh, expresiones litúrgicas, en todos los ritos litúrgicos, debe estar la palabra de Dios. En la misa, cuando se va a celebrar el rito del bautismo, que es liturgia, antes de la liturgia del bautismo hay una liturgia de la palabra y se leen algunos pasajes de la escritura. Si se va a dar, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, pues antes del sacramento del matrimonio debe de haber liturgia de la palabra para que de tal manera que haya textos sagrados de la Biblia que fundamentan, que sostienen el rito del matrimonio. Cuando se va a ungir a un enfermo, pues es muy conveniente y loable que primero se lea algún fragmento de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todas las acciones litúrgicas conviene que siempre haya palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoce que en todo su actuar se venera a las sagradas escrituras. Bien, hermanos, pues nos quedamos con esta idea fundamental de este número 21, que la iglesia venera la Sagrada Escritura, que la iglesia adora a Dios en su palabra, que tiene un lugar importante la palabra de Dios junto con el cuerpo de Cristo, ya que ambos son alimentos espirituales para el cristiano. Que el Señor nos ayude a enaltecer su palabra, a ponerle en un lugar importante y que también cuanto enseñemos en doctrina siempre vaya fundamentado de la palabra del Señor.
Que el Espíritu Santo nos asista en nuestra misión evangélica. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos. Shalom, shalom.